Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a grabar este recompilado de clases para la materia de Educación, Ciencia y Tecnología. Si nosotros hacemos un recorrido de lo que estuvimos viendo, o sea, primero vimos que la escuela se consolida bajo una idea de, por decirlo así, de ciencia que ordena el mundo, que tiene principios fijos y establecidos, bajo la lógica eh, matemática, Newton, Galileo, o sea, la realidad es cuantificable, está ordenada, claramente distinguida. Muchos de ustedes han entregado el trabajo y lo han hecho bien esto, ¿no? Entonces, el orden, la disciplina, eran principios que se iban a traducir a las prácticas escolares. Ahora, nosotros notamos, o sea, que hay un cambio de paradigma, una revolución, hay muchas corrientes presentes, entonces tenemos esta conciencia, o sea, que en el mundo contemporáneo la complejidad es tan radical que una sola manera de entender no nos estaría ayudando a comprender. Si comprender es comprender, viene de reunir, de abrazar. No nos estaría ayudando a digerir esta realidad tan compleja. Entonces se hace necesario de alguna manera pensar diferentes estrategias para abordar la realidad y también para hacer prácticas educativas, ¿sí? Para hacer prácticas educativas. O sea, si antes estaba todo verticalmente ordenado, claro y distinto, separado, hoy nosotros nos encontramos que en las prácticas AU, en las escuelas, de alguna forma, no sé, nos damos cuenta de que los alumnos no son uniformes, ni tampoco buscamos que lo sean. Nos damos cuenta de que las disciplinas no están claramente distinguidas, sino que están atravesadas por diferentes cuestionamientos, ¿sí? Hoy, no sé, enseñar biología también es enseñar la comprensión del cuerpo, y la comprensión del cuerpo se enseña también desde la psicología y también de la filosofía, a través de la reflexión de la identidad y la identidad de género. Entonces hay hay una complejidad tal que no todo nos resulta tan fácil de distinguir y separar como parecía en la modernidad. Por otro lado, irrumpe un fenómeno con mucha fuerza que sin duda empieza a regular de otra manera nuestras vidas, que es el mundo de lo digital, de la informática, el mundo de la tecnología, ¿sí? De la tecnología relacionada a la comunicación y a la informática, ¿sí? Lo que llaman los fenómenos de las TICs, tecnología de la información y la comunicación. Esto de alguna manera viene a replantear nuestro problema educativo, por el problema educativo, y va a ser un poco el tema que vamos a abordar hoy, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un libro de Michel Serres. Michel Serres es un postestructuralista. Lo que dice Serres, más que nada en este libro Pulgarcita, es básicamente esto, o sea, cómo impactan las tecnologías de la comunicación e información en nuestras vidas. Y él va a poner una metáfora, ahora justo me olvidé el nombre, pero bueno, pone un obispo que a ver si lo tengo acá escrito, no lo tengo. Él pone fíjense, una metáfora del mundo medieval, ¿sí? Dice que había un obispo que estaba predicando, ¿sí? En su templo, y de pronto entran los musulmanes, no sé si eran los musulmanes, los moros, no me acuerdo bien quién era, y el flaco estaba predicando y entonces vienen y le cortan la cabeza. Parece que este obispo, Ildefonso, me sale, pero no es Ildefonso. Entonces este obispo levanta su cabeza, imagínense que a mí me arrancan la cabeza, levanta su cabeza y de alguna manera sigue predicando con su cabeza sobre el brazo. ¿Por qué pondrá esta metáfora Michel Serres a la hora de hablar de las tecnologías y de nuestra forma de relacionarnos con el saber? Pone esta metáfora, pensemos, ¿sí? Pensemos de lo que pasa con este salto en las relaciones humanas a través de los medios digitales. Todo lo que nosotros, de alguna manera, a lo largo de la humanidad, dice Serres, hubo
varios saltos, varios cambios profundos acerca de cómo comunicarse los seres humanos y cómo comunicar el saber. El primero fue de esto, del mundo oral al mundo escrito. ¿Sí? El mundo escrito vendría a ser así, como esto. ¿Quién es Pulgarcita acá? Cerrés, acá lo encontré. Entonces, del mundo oral al mundo escrito. Ahora, ¿sí? Hubo un primer salto de la palabra hablada a la palabra escrita. ¿Sí? Del habla a la escritura. Ahora después hubo otro salto que es de esta escritura en papiros a la imprenta. ¿Sí? Segundo salto, de la escritura y la imprenta. Ahora nosotros estamos viviendo un salto también, o un cambio, que es de la imprenta a esto, al mundo digital. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica que si yo antes en el mundo de la imprenta, o más en el mundo de la escritura, del papiro, de los escribas, yo tenía que de alguna manera almacenar información en mi cabeza, ¿sí? Ahora yo ya no necesito almacenar la memoria como un dispositivo humano importante, sino que ahora la memoria está registrada, está toda almacenada en un dispositivo que es la red, en un teléfono que accede a la red. ¿Me explico? Entonces nuestra cabeza, como lugar de almacenamiento, se desplaza. Por eso la metáfora del obispo católico predicando, se desplaza fuera de nuestro cuerpo. ¿Y qué hacemos ahora los seres humanos con nuestra cabeza? Y bueno, no tanto almacenar información, sino de alguna manera gestionar esa información que anda circulando, ser crítico con esa información. Y este es como el gran cambio que trae el mundo digital. Ya no hace falta saber... por decirlo así, el preámbulo de la Constitución o las tablas del 1 al 1000 de memoria, sino que basta con tener la suficiente lucidez para ir gestionando esa información que está en otro lado, fuera, extrasomática, fuera de mi cuerpo, ¿sí? Y está en las redes. De pronto esto impacta un montón en... De pronto esto impacta de manera contundente en nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque la escuela moderna de alguna manera fue pensada para como un lugar de irradiación del saber. ¿Sí? Pensemos, la escuela, la biblioteca, el manual, ¿sí? Eran todos lugares donde se condensaba, a través del pensamiento enciclopédico, se condensaba el saber. Ahora... a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces yo estoy hablando de Sócrates y uno me pone 470 a.C., me dice, y yo le digo, ¿sabés de la vida de Sócrates? No, lo googleé, me dice. ¿Me explico? Entonces el saber está en otro lado, no hace falta que yo lo tenga, si lo tengo mejor, ¿no? Pero no hace falta que yo lo tenga o que detente, que diga, bueno, acá yo soy el lugar. Entonces todas nuestras relaciones vinculares también se van a modificar, porque si antes de alguna manera ser docente era, y la autoridad docente me venía dada por tener el saber, ahora me corro de ese lugar de tener el saber como una propiedad mía. Bueno, entonces ¿dónde queda mi propiedad? Ese va a ser otro tema que vamos a desarrollar. Lo que les voy a proponer yo es de alguna manera, si el saber ya no está encapsulado, no está envasado en el manual o no está envasado en la cabeza del profesor, y de pronto también tienen acceso los pibes y las pibas al saber, ¿cómo podemos hacer nosotros para que todos podamos acceder al saber y gestionar ese saber de manera crítica? Crítica en el sentido que también nos animemos a sospechar de ese saber, ¿sí? Porque tenemos que decir algo, o sea, el mundo digital viene a través del mercado. Google, ante todo, es una gran empresa, ¿no? Una gran empresa que tiene acciones en todas las bolsas, ¿no? No sé, no entiendo nada del mundo del mercado, pero sí sé que tienen Zuckerberg, Facebook, Jobs y demás, o sea, son empresas, o sea, que tienen intereses comerciales, no tanto intereses filantrópicos relacionados al conocimiento. Pensemos en Microsoft y demás.
Entonces, bueno, el monopolio del saber se desplaza de la escuela, el saber fluye de todas partes, y esto es un poco el paradigma de la complejidad. Ahora, fíjense, por un lado esto, o sea, se desplaza el saber, nosotros quedamos ahí como desnudos, ¿viste? Como diciendo, bueno, ¿y ahora qué nos toca? Si un pibe puede tener todo lo que yo le tengo que enseñar, lo puede tener el celular, bueno, gestionemos. Entonces, así como de alguna manera el saber envasado ya no existe más, nosotros tenemos que tratar de trabajar con esta potencia que nos dan las redes y de replantear nuestro rol docente. ¿Qué significaría esto? Que el saber ya no es más, fíjense la palabra que voy a utilizar, no es más fáctico, ya no está hecho, envasado, sino que el saber de alguna manera es un camino de indagación. O sea, nosotros tenemos que ir a gestionar ese saber, indagar y hasta por momentos construir, revisitar, redecir ese saber que ya está ahí, para hacer lo propio. Esto es un poco que lo que proponen unos norteamericanos, como Splitter y Sharp, ¿sí? En la otra educación. ¿Qué proponen estos tipos? O sea, de alguna manera salir de ese lugar cómodo, ¿sí? Seguro que fue el saber enciclopédico, para de alguna manera ir o empezar a construir comunidades indagatorias, docentes con estudiantes, que a través de problemas, a través de problemas, o sea, se animen a gestionar saberes, construir saberes, en pos de resolver situaciones concretas que nos están planteando hoy, ¿sí? Ustedes fíjense que en la clase 4 hay un video de Melina Furman que es re interesante. Les pido que lo miren con detenimiento. ¿Por qué? Porque lo que hace Melina Furman es decir, bueno, la escuela secundaria lo que hizo permanentemente es tratar de responder a preguntas fácticas, ¿sí? ¿Cómo están compuestos los átomos? ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Cuáles son los artículos de la Constitución? ¿Dónde vivió Sócrates? Nombre y comente los componentes del sistema respiratorio, ¿no? Una cosa es ese pensamiento de alguna manera fáctico que ya tiene la respuesta. Basta con que yo vaya al manual y me encuentre con la respuesta. Otra cosa totalmente distinta es cuando, no sé, damos un paso atrás y planteamos el saber que va a estar en juego desde una pregunta, ¿sí? Si yo estoy trabajando acerca de, no sé, las leyes y lo que sería todo el aparato más jurídico y legal, o sea, puedo ir no tanto al registro de la ley que ya está escrito, sino a la problemática que antecede esa ley. O sea, la ley de alguna manera o la norma viene a responder a un problema. Entonces, hace falta que yo dé un paso atrás y plantee ese problema. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos laborales y civiles frente a una situación problemática como puede ser la pandemia? ¿Sí? O sea, en pandemia, ¿qué derechos laborales yo tengo que no tengo? ¿Me ampara la Constitución? ¿Qué dicen los códigos? No entiendo nada de eso, pero ensayo. Estoy trabajando con inglés, ¿no? Entonces digo, una cosa es de alguna manera ir a la gramática inglesa y repetirla de memoria, pero otra cosa es decir, bueno, hay un videojuego que está totalmente escrito en una lengua extranjera, en el inglés. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para ir empezando a decodificar el inglés según mis intereses? Hay un problema ahí. Otra cosa puede ser biología, o sea, fíjense que el planteo desde la biología, o sea, está pensado desde un planteo abstracto. O sea, vayamos al problema concreto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema es que si no entendemos nuestro cuerpo y nuestra salud nos morimos. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades de la química? ¿Sí? ¿Por qué hay sustancias que si bien nos proponen un momento así de distensión y de alegría y de disfrute, o sea, son nocivas para la salud? ¿Sí? ¿Cómo se componen las drogas sintéticas? ¿Me explico? Entonces vamos al problema para después ir a la solución. Y esto es un poco lo que nos propone Melina Furman, ¿sí? Habilitar problemas para que después la construcción sea colectiva, no ir a lo fáctico, a lo hecho, no comprar ya el paquete cerrado, sino construirlo, ¿no? Entonces pensar la práctica desde problemas, un poco aprendizaje basado en problemas, para después ir a construir el saber. ¿Tengo todo en control de eso? No, pero me la tengo que bancar, ¿sí? ¿Sé cómo no sé,
pero ahí está, o sea, el profesor, acuérdense que nosotros decíamos esto, ser docente es acompañar, guiar y sostener un aprendizaje, que también es un aprendizaje mío, ¿no? Porque no siempre enseñamos, ni no siempre el otro aprende, sino que viceversa. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve la cabeza cuando está el celular? Y bueno, la cabeza sirve para eso, para gestionar información, no tanto para retenerla. ¿Sí? Gestionar, ser críticos, de alguna manera tener una mirada transversal, una mirada que no compre, sino que de alguna manera se anima a preguntarle también a la fuente de internet. ¿Sí? Pulgarcita, ¿sí? Pulgarcita es esa persona que de alguna manera que ya nació atravesada por estas tecnologías de la información y la comunicación. Quizás nosotros no, pero hoy los pibes sí. Personas que todavía no están alfabetizadas ya saben manejar un dispositivo electrónico, saben decodificar una página de YouTube, decodificar en el sentido de entender una página de YouTube, saben navegar por Google, saben dónde apretar el micrófono para que le copie la oración. Entonces, para ir cerrando un poco el planteo 6, fíjense que muchas veces nuestras escuelas están paradas bajo la lógica del mérito y del esfuerzo, ¿sí? Si vos te esforzás, si vos vas a hacer mérito, que significa esfuerzo en latín, si vos haces algo y ese algo tiene de alguna manera tiene una connotación de sacrificio, bueno, vas a aprender. ¿Por qué no empezar a plantear algo más relacionado al aprendizaje como una aventura? Donde muchas veces hay que hacer esfuerzo, pero muchas veces me encuentro con el placer, ¿sí? Yo noto que algo de lo que está pasando en pandemia tiene que ver con eso, ¿sí? Nosotros a los pibes y a las pibas los adiestramos, una palabra fuerte, para que ellos respondan o sea, para que hagan esta ecuación. La única recompensa que vos vas a obtener por aprender va a ser la nota. Si vos vas a hacer mérito, vas a hacer un esfuerzo para llegar a esa calificación. Ahora, el ministro de Educación dice, no se va a calificar este cuatrimestre. Entonces, ahí se nos derrumba todo nuestro andamio acerca del aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pibes hacen si no me van a calificar y yo no voy a tener la nota, ¿por qué aprender? Es un razonamiento lógico que haría cualquier persona que luego de 10, 12 años de aprendizaje escolar funcionó así. Entonces, si no hay una retribución final, ¿para qué? Entonces, este planteo nos ayuda a entender lo siguiente, o sea, que independientemente de que haya o no haya una retribución final, las cosas están buenas aprenderlas por el placer de aprenderlas, ¿sí? Por la satisfacción que me da poder entender un poco más el mundo en que vivimos, ¿no? Poder resolver ciertas cuestiones que son vitales. Entonces, de alguna manera, sacar el deber y la obligación como el monopolio del aprendizaje escolar para empezar a corrernos a la aventura por aprender, al placer por aprender, ¿sí? Por saber, poder comprender cómo se va trabando este mundo tan complejo. Bueno, esto es un poco una reflexión que quería compartir acerca de la clase 5 y 6. Sí, la clase 7 es una entrevista a Tonucci que está buena poder leerla. Me parece que estoy revisando, me parece que quedan un montón de temas, pero acá están planteados los que yo le quería al menos transmitir. Bueno, para repasar la clase, pulgarcita, desplazamiento, o sea, hay un libro de Inés Dussel que enseñar y aprender la cultura digital. Lo que ella nos dice, o sea, con la cultura digital cambió el orden pedagógico, y más en pandemia, nos damos cuenta, no hay aulas, es virtualidad, si se quiere, si se puede. Después cambió el ordenamiento cultural y de conocimiento, o sea, yo ya para ir a un museo no necesito pisar ese espacio, lo puedo visitar virtualmente, o para ir a una biblioteca, ¿sí? Y también cambió la producción, ¿no? Y antes para poder producir algo que circule por la ciudad tenía que asociarme con una editorial o con alguien que divulgue, un medio de comunicación.
Hoy, fíjense, una papa frita como yo puedes tener un canal de YouTube y transmitir algo que, no sé, capaz que conocimiento, capaz que chamullo, no sé. Eso lo dirán ustedes, pero entonces pulgarcita cambia, nuestra cabeza de alguna manera se libera el peso de la memoria para poder gestionar y comprender. Y después lo otro, gestionar el saber dentro del aula para que de alguna manera se encuentre con el eros, con el placer que todos tenemos. ¿Dónde queda la autoridad? Cierro con esto. La autoridad del docente no es autoritas. Ustedes saben que la palabra autoridad tiene como dos etimologías. Autoritas, que es la autoridad que se impone de carácter más punitivo. Un poco las instituciones modernas se traban con este concepto, ¿sí? La autoridad es aquella que se ejerce y que se impone. Entonces se desplaza la autoridad desde ese lugar y empieza a pensarse la autoridad como aullere. ¿Qué es aullere? La autoridad no que se impone, sino que la autoridad que se genera, ¿sí? La autoridad en donde el otro de alguna manera encuentra confianza y deposita, ¿sí? Su confianza y hace que yo sea autoridad, que yo o que cualquier persona sea autoridad. ¿Me explico? O sea, una autoridad que se construye y no que se impone, ¿sí? De pronto esto pasa mucho, o sea, cuando uno de alguna manera se pone en estas coordenadas a generar confianza en el otro, un vínculo, y no imponerse por ahí, uno es autoridad en el sentido de que es un mojón en la vida del otro, de que el otro le puede preguntar algo de su disciplina, pero le puede preguntar muchas cosas más, y le puede confiar cosas, ¿sí? Entonces la autoridad es esa capacidad que nosotros tenemos los seres humanos para generar una plataforma de confianza. Confianza viene ahí, confidus, es de alguna manera depositar, creer en el otro. Cuando el docente es una persona abierta, que el otro crea, ¿sí? Que no lo traicione, ahí es autoridad. ¿Dónde queda la autoridad? Bueno, entonces ahí la autoridad se construye, se gana, no se impone. Es un bajón muchas veces porque hay que pasar por aguas amargas, pero créanme que es muy reconfortante cuando uno como docente puede de alguna manera, sabe que el otro confía, y confía en múltiples cosas, confía en su disciplina, en la vida, en lo que sea. Bueno, para ir cerrando, me quería despedir con esta frase que está también en la clase 6, que dice, dime y lo olvido, pasa siempre, por lo menos en mi cabeza, involúcrame y aprenderé. Un poco se trata de eso, o sea, educación, ciencia y tecnología nos vienen a recordar es esto, o sea, que no hay pasividad en relación al aprendizaje, que todos somos constructores. Ahora, para poder construir hay que muchas veces dar un paso atrás y dejarle ese espacio libre, como lo hace el mar, para que el otro se expanda, ¿sí? El otro se expande si uno lo involucra, si uno lo interpela, ¿no? Un poco la educación o el aprendizaje pasa por ahí, cuando yo me siento protagonista de lo que estoy haciendo. Bueno, les voy a dejar una actividad muy breve que ustedes las van a entregar, les voy a poner la fecha, que trata un poco de estas cosas.